En Acción Legal tendremos en el estudio al maestro Mariano Azuela Huitrón, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema La ética del juez. Basta con nuestro programa, Acción Legal. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, todas las personas van formando su propia cultura, la buena educación y el código de ética. Somos la práctica de buenas costumbres, el poder analítico y la toma de decisiones conforman la moral de todo ser humano. Nos da la libertad de actuar en confianza, con nuestros derechos y obligaciones. Así sabremos que existe la democracia entre todos como ciudadanos. Los órganos de administración de justicia actúan conforme al Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Todo está ligada a la ética. No hay libertad sin límites. Sin ética, no hay libertad. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, la ética del juez. Y para ello, hemos invitado al maestro Mariano Azuela Huitrón. Él es ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido maestro, ¿cómo ha estado? Pues es para mí muy honroso estar en su programa. Seguramente esto va en la línea de los nuevos medios de comunicación social que impactan a la gente y probablemente influyen en ella, lo cual a través de un programa como este puede ser muy positivo para el bien de la sociedad mexicana. Definitivamente tener una personalidad como usted, estamos muy honrados de que se haya dado el tiempo de estar en este programa de Acción Legal, un programa de impacto a la sociedad, y pues estamos emocionados, señor ministro, que usted nos acompañe en esta tarde. Pues como les dije, para mí estar en Monterrey me trae muchos recuerdos. He venido a dar conferencias, he venido cuando estaba en ejercicio como ministro de la Corte. En fin, he tenido muchas vivencias en Monterrey y pues siempre he tenido la gran admiración a una comunidad que ha sabido crecer, ha sabido manejar valores y que de algún modo pues esto lo ha proyectado como uno de los estados más importantes de la República, al estado de Nuevo León y específicamente a la ciudad de Monterrey. Así es que muy grato estar en este programa. Muchas gracias. El señor ministro Mariano Azuela es un hombre de buena fe, siempre está bajo la premisa de la buena fe y siempre con la gente que convive, también parte de la buena fe de los demás. Bueno, supongo que el tener buena fe es muy importante y que cuando todos actúan de esa manera, pues crean una condición propicia para que todo funcione bien. En cambio, cuando se actúa de mala fe, pues hay que tener temor a las consecuencias, porque entonces todo tiende a funcionar mal. Como ese principio de derecho que dice que la causa de lo causa es causa de lo causado. Así es, y yo creo que también la ética que en el programa pues va a manejarse, pues parte de la rectitud de los actos humanos, y esa rectitud de los actos humanos pues normalmente está íntimamente vinculada con esa buena fe que usted refería. El tema que hemos comentado y que quisimos invitarlo es lo que es la ética del juez. ¿Cómo podemos definir la ética, señor ministro? Bueno, mire, yo no soy filósofo y sin embargo pues conozco que los filósofos estiman que la ética es una disciplina filosófica de aplicación práctica. Sin embargo, para mí, como que la ética tiene un contenido profundamente humano. Yo creo que la ética es algo que se da en las personas cuando tienen una forma de actuar de excelencia en que buscan siempre hacer lo que es debido. En el fondo, aún filosóficamente, la ética podría resumirse en dos ideas: haz el bien y evita el mal. Naturalmente, como ocurre en todas las disciplinas humanas, esto es solo un principio, porque después la determinación de lo que es el bien y de lo que es el mal
ya no resulta tan sencillo. Resulta sencillo cuando se trata de situaciones que en la historia de la humanidad siempre se han definido con claridad, algo que incluso los filósofos llaman sindéresis. La sindéresis radica en ciertos principios que podrían calificarse como evidentes. Nadie considera que matar a alguien es bueno. Nadie considera que robar a alguien es bueno. Nadie considera que mentir es bueno. Entonces trata de comportamientos que de suyo, por la experiencia que se tiene, llevan a la conclusión de que lo debido es lo contrario. Es decir, no matar, no mentir, no robar, y que en esto todas las comunidades en la historia de la humanidad lo han aceptado. ¿Y qué lo corrobora? Pues simplemente el suponer que cuando una persona asesina a otra, pues eso va a producir el desorden. Todos los deudos de la persona asesinada no van a ver con ojos gratos el que haya habido un sujeto que privó de la vida a un miembro de la familia, pero incluso el mismo sujeto, y en esto pues está la clásica obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que el que en un momento dado llega a incurrir en un homicidio, pues tiene el remordimiento que le hace intranquila la vida futura. Sin embargo, el bien y el mal están en relación con todas las conductas humanas, y ahí es donde la ética va de algún modo dando las orientaciones adecuadas para determinar qué está bien y qué está mal. Yo pienso que básicamente esto radicaría en que el bien es lo que, por un lado, conviene a cada persona humana, pero también conviene a los demás, de modo tal que a veces interpretamos que algo que es bueno para nosotros, ya eso es suficiente. No, se necesita que además esto sea bueno para los demás. Y en todas las instituciones humanas, a partir del matrimonio, a partir de la familia, pues se pueden encontrar constantes ejemplos de cómo puede determinarse lo que está bien y lo que está mal. Y esto es propiamente ese contenido de la ética. Es conducta de excelencia que busca precisamente contribuir en la sociedad de esta manera. Muy bien, nos vamos a un corte, maestro, y continuamos con el tema. El tema de hoy, la ética del juez. Tenemos al maestro Mariano Azuela Huitrón. No le cambie, este programa está bueno. Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Es de jueces honestos. Eso no va a aparecer nunca en un periódico, ni mucho menos en el encabezado. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la ética del juez. Tenemos al maestro Mariano Azuela Huitrón. No todos los días tenemos un ministro en retiro en nuestra Acción Legal. Ahorita que hablamos de la ética, hablamos de la congruencia. Una persona, pues tanto en su actividad laboral como en su actividad personal, debe haber una congruencia, ¿no? El Poder Judicial de la Federación ha trabajado en el Código de Ética. ¿Qué fue lo que motivó y en qué consiste, maestro Mariano Azuela, la ética en el Poder Judicial con los jueces y con todo el personal? Desde luego hace usted referencia a algo que para mí tiene una calidad de gran estímulo, porque fue en el periodo en el que yo tuve la representación de la Corte como presidente de la misma, cuando se presenta el proyecto de Código de Ética del Poder Judicial, y finalmente no solo se aprueba por los órganos cabeza del Poder Judicial, como son el Pleno de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que también se realiza una amplia labor de difusión. Entonces usted me hace una pregunta
que por lo pronto me obliga a tener un acto de humildad que cuando uno lo dice se puede convertir en acto de soberbia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La labor de todos los jueces es una labor que siempre es enjuiciada con una especial dureza, porque el juez resuelve conflictos y finalmente la sentencia que dicta da el triunfo a uno sobre otro. Un poco la experiencia que yo en esto estuve de 1960 a 2009 es que el que gana ni siquiera lo agradece porque desde un principio estaba convencido que tenía la razón. Pero el que pierde, que también estaba convencido que tenía la razón, pues no queda muy contento. Y desafortunadamente hay ocasiones que tratan, digámoslo popularmente, de enlodar la conducta del juez. ¿Por qué perdí? Pues si yo tenía la razón y se la dio al contrario, algo debió de haber habido que lo movió a resolver en ese sentido. Esto no se da exclusivamente en México, sino en todos los lugares donde hay jueces se presenta esa situación. Y lo malo es que de alguien que dice esto se va a seguir lo que en la opinión pública es la noticia de impacto. Si el 99.60 es de jueces honestos, eso no va a aparecer nunca en un periódico, ni mucho menos en el encabezado. Pero si de pronto incluso se llega a conocer de algún caso real en que sí hubo problema de deshonestidad, es decir, de abandono de la ética, eso sí va a salir hasta en 8 columnas, pero no solamente en relación con esa persona, sino que eso va a enlodar a todos los que imparten justicia. Entonces, esto se dejó sentir sobre todo en un organismo internacional del que forma parte México, que es la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en las distintas reuniones anuales que realiza, se llegó a plantear, seamos sensibles a esta situación, y una forma de contrarrestarlo, primero en cuanto a imagen, y segundo, en cuanto a influencia que puede tener esto, es que se elaboren códigos de ética para los jueces. México tuvo el honor de que cuando en el año de 2003 se elabora un proyecto de código de ética que no fue aprobado inmediatamente. Se formó una comisión, se seleccionaron personas muy distinguidas cuya conducta ética estaba muy acreditada para que hicieran el proyecto. Por ejemplo, el secretario de la comisión en ese momento era el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que actualmente es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un indicador de que incluso en el secretario se pensó en una persona talentosa, valiosa, y que iba a llevar la labor de ejecutar todo lo que dijeran los miembros de la comisión. Entonces los miembros de la comisión, magistrados de circuito, alguna persona del Tribunal Electoral, en fin, se configuró una representación adecuada para que se realizara el código de ética. Finalmente, cuando ya se superaron los problemas que se habían dado en las primeras ocasiones en que se presentó el proyecto, se aprobó por unanimidad el proyecto. Y ahí pues se tratan de describir los principios y las virtudes que debe tener un juez, que es el objetivo de este programa. Ya a mi edad corro siempre el riesgo de que se me olvide algo, pero haré el esfuerzo y desde luego atenuante de si no me acuerdo será mi edad de 80 años. Bueno, está jovencito. Por lo pronto se establecen 5 principios que tienen la ventaja de que están tomados de la propia Constitución: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Un especialista en ética judicial es el doctor Rodolfo Luis Vigo,
que posteriormente sería uno de los coautores del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, y cuando le ofrecimos a él que hiciera algunos comentarios sobre nuestro Código de Ética de México, él apuntó que consideraba que un éxito había sido el partir de la propia Constitución, o sea que del orden jurídico mexicano lo que está en la cúspide es la Constitución, y de ahí es donde se toma lo que después va a derivar en un código de ética. Cuando se llega al valor de la excelencia, ahí es donde el código de ética trata de traducirlo en situaciones concretas, donde vienen las virtudes que debe tener un juez: compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, pudor, respeto, el respeto institucional, y las últimas, pues ya en este momento como que se me están yendo, pero son 17 virtudes que señalan con claridad cómo debe comportarse un juez. Así es que en este sentido, pues como que ahí tendrían un enunciado general de cómo el Código de Ética señala principios, señala virtudes, y luego va dando explicaciones breves de lo que significa cada una de estas virtudes. Nos vamos a un corte y continuamos con lo que es el tema, la ética del juez. Tenemos al precursor del Código de Ética de la Federación, el maestro Mariano Azuela Huitrón. No le cambie. Acción Legal. Más adelante, que las Acción personas Legal cumplan con normas básicas. La ética del juez es el tema de hoy en Acción Legal, y tenemos al maestro Mariano Azuela Huitrón. Una vez que se aprobó el Código Fiscal de la Federación, el Código Ética del Poder Judicial de la Federación, la implementación, ¿cómo se llevó a cabo, señor ministro? Cuando se elabora cualquier obra, y entre ellas una legislación de ética, que está llamada a que las personas actúen por convencimiento. El ministro don Juan Díaz Romero, que en su momento estuvo al frente de un instituto al que me referiré dentro de unos momentos, era muy celoso de señalar que la ética tiene una gran fuerza, que radica en que cuando una persona se convence de que una actuación es correcta, la realizará espontáneamente y de modo permanente. A diferencia del derecho, que el derecho tiene siempre la coactividad como una de sus características, y el derecho opera en razón muchas veces del temor de la persona a sufrir las consecuencias de no haber cumplido con una disposición jurídica. Es cierto que esto es importante y necesario en la vida, porque para que sea la vida adecuada, se necesita que las personas cumplan con normas básicas. Aún algún tratadista decía que el derecho es el mínimo de reglas éticas indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. Bueno, en la ética, si la aplicamos a esta materia, lleva a que la persona se convenza de que él recibe mucho de la comunidad de la que forma parte, y que una forma de restituir a esa comunidad es precisamente a través del pago de sus impuestos. El otro problema es que también pueda tener elementos para exigir a las autoridades que apliquen esos impuestos correctamente, y que eso sirva verdaderamente para el bien de la comunidad, y que no se distraigan en cuestiones intrascendentes, ni mucho menos en aprovechamiento personal de alguien. Entonces, continuando con su muy interesante pregunta, ¿qué tratamos de hacer? Y lo primero que se nos ocurrió fue enviar el Código de Ética a los cerca de 30,000 trabajadores que en ese momento tenía el Poder Judicial de la Federación. Hoy ha aumentado significativamente,
pero a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación les llegó una carta del presidente de la Corte acompañada por el Código de Ética y naturalmente motivándolos a que no se quedara en tener un cuadernito donde estaba el código, sino a que lo aprovecharan y lo analizaran. Más adelante advertimos que sería muy importante aterrizar y presentar en forma muy accesible para cualquier persona, aunque no fuera abogado, porque esto está dirigido a todos los que laboran en el Poder Judicial, no solamente a los jueces, a los magistrados, pero cuando se habla de labor del juez, de ética del juez, debe presuponerse que todos sus colaboradores jurídicos y administrativos están dentro del compromiso de cumplir con las virtudes y los principios de la ética judicial. Y entonces se hizo un trabajo que aún ilustró este famoso caricaturista Calderón, que es del periódico Reforma desde hace muchísimos años y que aceptó hacernos las ilustraciones de algo que le titulamos El Código de Ética al alcance de todos, que en un ratito hacía las caricaturas para representar cada una de las virtudes. Incluso en algún momento dado le dijimos, bueno, como que esto no nos atrae, no nos gusta, y entonces estábamos en un restaurante y en una servilleta ante nuestra presencia, recuerdo muy bien que empezó la caricatura con los ojos y de ahí fue conformando la caricatura que en ese momento le vino a la mente, que es la gran habilidad que a veces tienen los dibujantes, que un cartón da más mensaje que a veces un artículo amplísimo. Bueno, esto era para hacer atractivo el Código de Ética y que las personas se metieran un poco a profundizar en él a través de un texto que, además de las caricaturas, tenía ejercicios, ejemplos, para que las personas realmente lo aprovecharan. Después hubo un complemento muy importante cuando en el año de 2006 el Pleno de la Suprema Corte dictó un acuerdo creando un instituto de investigaciones jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial. El señor ministro Díaz Romero, a quien ya he mencionado, llegaba a su retiro y entonces vimos ideal que él, que había dado testimonio de ética durante toda su vida de entrega en la impartición de justicia, quedara al frente del instituto. Él efectivamente inició su trabajo y tuvo el mérito indiscutible de que dio vida a lo que hasta ese momento era un acuerdo del Pleno de la Corte. Y entonces fue impulsando a través de las actividades del instituto el que esto siguiera permeando a los trabajadores del Poder Judicial. Esto está muy relacionado con lo que es el ser humano, como un poco lo decía yo en la conferencia de la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Tenemos una libertad que puede dirigirse al bien, pero que también nos puede llevar al mal, que cuando no nos vamos al bien o cuando nos vamos al bien, pero de repente nos vamos al mal, debemos tener muy presentes los principios éticos para que si lo hicimos mal, tratemos de corregirnos, si lo hicimos bien, reiteremos nuestro comportamiento que va en esa línea. Esto fue complementado posteriormente con actividades, por ejemplo, aprovechar películas de contenido jurídico para que sirvieran de reflexión de si el juez o los jueces que aparecieron en la película actuaron conforme a los principios éticos o se apartaron de ellos, para que de ese modo se tuviera una presencia constante ante los que trabajan en la impartición de justicia, a fin de que el código no se redujera a un libro en una biblioteca, sino que realmente se traduzca en la vida de cada persona. Y ahí surgió toda una creatividad. En algún juzgado de distrito de Guadalajara, por ejemplo, organizaron un concurso entre todos los trabajadores del juzgado para que encontraran
formas de imagen de las virtudes del código de ética, y que en un momento dado eso ayuda a profundizar en ideas como son las virtudes y los principios de la ética judicial. Pues, mi querido ministro, en poquito tiempo tenemos este programa, dura media hora, y pues ha sido un deleite, un placer que nos haya compartido toda esta anécdota, y pues lo que usted hizo, yo creo que en este momento le aseguro que el impacto que tienen en la comunidad jurídica y en la propia sociedad general, los jueces federales, los magistrados federales, tienen un amplio respeto por parte de la comunidad en general. Yo nada más le aclararía que yo fui contrario al presidencialismo, de modo tal que lo que a mí se me ocurría lo presentaba al Pleno de la Corte, y entonces quien realmente aprobó todo esto fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en aquellos momentos. Todo un demócrata, nuestro maestro Mariano Azuela Huitrón, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia. Pues muchas gracias. Pues un placer haber estado con ustedes. Y pues que no sea la última vez. ¿Cómo no? Aquí lo estaremos esperando, este programa de acción legal, y que es de mucho impacto. Pues muchísimas gracias. ¿Sí? Hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes. Esto es Acción Legal. Bye bye.